Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenos días, estimados oyentes de nuestro programa Observatorio Internacional. En esta ocasión contamos con la amable colaboración de un gran amigo de Neuquén, Argentina, y profesor de la Universidad Nacional del Comahue, doctor, con quien vamos a compartir. Esta era una invitación que yo tenía pensada desde hace mucho tiempo, pero a propósito del campeonato de Argentina, eso sí ya se volvió imperioso. Felicitaciones a ti, Juan, y a través tuyo al pueblo argentino. En algún programa anterior yo sí señalé, no en mío, de otro colega en la radio, que mi favorito era Argentina, pero coloqué en ese lugar también a Argentina, a Uruguay y a Francia. Pero por supuesto, me alegra muchísimo. Bienvenido a estos diálogos académicos. Espero que esta sea la primera de una serie de diálogos. He visto que estás activo, que has publicado, que estás comentando, efectivamente la invitación es para ayudarnos a entender el fenómeno que es hoy Argentina. Va a ser un poco caótico, te confieso, porque no es que he preparado temas, ni mucho menos. Espero hacerlo sistemáticamente. Gracias por el libro que nos mandaste ayer. Lo hemos revisado y de allí saldrán, pero de las brevísimas ojeadas que le di, un par de preguntas. Pero esa es la invitación entonces, Juan. Bienvenido. Bueno, Marco, antes que nada, muy agradecido por la invitación. Lo primero que tengo que decir a los oyentes de este programa es que aprecio mucho al conductor del programa y a su familia. Las veces que he estado allí me han atendido con un afecto que no sé si merezco tanto, y la verdad que me han hecho sentir muy cómodo. Lo mismo cuando estuve allí en la universidad y exponiendo con Marco. Y bueno, acerca de nuestro diálogo, que puede ser un poco caótico, no hay otra forma que sea en esta Argentina actual, ¿no? Todo está siendo muy caótico desde que... O sea, la realidad nuestra se ha convertido en algo, en una pelota de fútbol, ¿no? Siempre fuimos un poco así. Pero desde que perdimos con Arabia Saudita, y ese equipo no dejó desbarrancarse, fue como una contrapropuesta a la cultura argentina, ¿no? Una cultura, en términos generales te digo, ¿no? Una cultura que se mueve siempre en los extremos, ¿no? Y muy tendiente en todo sentido hacia la grieta, ¿no? Seguramente vamos a hablar de eso en algún momento. Pero cuando perdimos voy a hacer un análisis medio futbolístico sociológico, ¿no? Excelente. Cuando perdimos con Arabia Saudita, comenzó a abrirse una nueva grieta tendiente a descalificar absolutamente todo lo que es la selección, y otros a defenderla, como pasa siempre. Y este equipo hizo oídos sordos a una gran parte de ese periodismo y de esa opinión pública, y puso un enorme esfuerzo colectivo. Y sucedió algo que muy pocas veces sucedía en la selección nacional.
que ante la adversidad normalmente se desbarrancaban. Ah, se caían. Ujú. Exactamente, ¿no? Nosotros tuvimos siempre en ese sentido una gran admiración por la selección chilena. Sé que a algunos compatriotas no le gustará esto que estoy diciendo, ¿no? Pero los chilenos siempre tuvieron un espíritu tremendo para jugar. Iban perdiendo 2-0, 3-0 y jugaban como si fuese que estaban dejando la vida, ¿no? Lo mismo México, también ha solido mostrar ese espíritu. Algo de eso ha mostrado esta selección. Perdón, ahí, antes de Sí. dejar pasar eso que acabas de decir, ¿hay ahí algún renacimiento que no es exclusivo de Argentina, sino del mundo, del nacionalismo? ¿Una especie de nacionalismo? Bueno, qué pregunta. Puede ser, puede ser. Sí, sí, puede ser. Bueno, vos sabés muy bien que el fútbol se ha prestado siempre para la manipulación política y para ser torcido hacia esos lugares, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una experiencia poderosísima, poderosísima, justamente con los mundiales. La primera copa que ganamos fue Una organizada por la dictadura. última dictadura militar y fue muy utilizada políticamente por la última dictadura militar para tapar todo lo que estaba sucediendo en términos económicos y en términos de derechos humanos, ¿no? Y fue exitoso parcialmente, ¿no? Fue totalmente exitoso. Por lo menos por un tiempo logró tapar, y esa fiesta duró mucho tiempo, ¿no? Ahora, Hasta que, ayer escuchaba, perdón, a sí, alguien que decía, ¿cuántos políticos no añorarán poder llenar la 9 de julio de la forma que lo llenó? Y ahí te pregunto, tú que eres un historiador social, económico importante, ¿Perón llegó a llenar así la 9 de julio? no hay nada parecido. No hay nada parecido. Y esta O vez no sea, hubo intentos de utilizar de alguna manera del gobierno o de algunos políticos. bueno, Esta. es muy interesante esto que vos estás planteando. La primera cosa es que no hay nada parecido. En algún momento, la Plaza de Mayo o la Avenida 9 de Julio pueden haber sido llenadas por parcialidades, ¿sí? Por muy poco tiempo, por horas, podemos decir, un día. Pero esto que ha pasado, estamos hablando más o menos 5 millones de personas, un poco más que la población de Uruguay, que son creo que 3 Claro, millones claro. de personas, Así es, así es. en un solo día, ¿no? Y casi con muy pocos episodios de violencia o desmanes, ¿no? Estamos hablando de 5 millones de personas, es una cosa incontrolable, ¿no? Eso no hubo nada parecido en la historia argentina. No, ya no me quiero extender a América Latina o el mundo, ¿no? Por las imágenes que han estado corriendo en las redes sociales. Gente desnuda en el obelisco, por ejemplo, ¿sí? Messi y sus compañeros tomando Fernet con cola, como si fuese uno más. Esa jarrita que circulaba Exacto, ahí en el. Ajá. exacto, exacto. Una cosa incontrolable. Yo creo que eso no tiene comparación, no hay nada parecido. Y Ni el esto retorno de... fue transversal a todas las clases, no fue fue, solamente los sectores más populares. fue transversal a todas las clases. Y yo creo que hubo una gran diferenciación en los festejos posteriores, sobre todo en el retorno, digamos, de la selección, entre lo que es el interior y lo que es capital, ¿no? La capital vivió como una especie de... tuvo su gusto futbolero, como una especie de expansión de las libertades, en todo sentido, ¿no? Podíamos ver cualquier cosa en las calles de Buenos Aires. No hubo Gente, desmanes, no hubo asaltos, eso no. hubo algunos, pero absolutamente marginales, absolutamente marginales. Hubo alguna gente que murió, Así.
El que se cayó del autobús al intentar Bueno, saltar. claro, claro. Dice, viste que fueron dos. Uno Así que es. cayó adentro del autobús y Sí. otro que... Dicen, inmediatamente, porque el humor argentino está al tanto de todo esto, Ajá. que uno de esos muchachos conoció a Messi Ah. y el otro de esos muchachos ya conoce a Maradona. Yo creo que eso de que la canasta de consumo básico de los argentinos esté un par de visitas al psiquiatra o al psicólogo por mes, está evidenciado, ¿no? No, no, es tremendo. Y yo creo que, bueno, ese humor nos salva un poco. La otra segunda cosa que había quedado pendiente a partir de lo que vos comentabas es esta cuestión de la ausencia de la política Ya. en los festejos. Tal es así que hay otro meme circulando, donde está Alberto Fernández sentado solo en la Casa de Gobierno, preguntando, che, falta mucho para que vengan porque yo tengo ganas de ir al baño. ¿No? Y claro, porque no llegaron nunca. Así es. En principio se esperaba que lleguen. Bueno, no estaba tan claro porque el presidente se negó persistentemente a esta vinculación entre política y deporte. ¿Sí? Pero Por hay por esa una... marca, sí, por esa marca que ha quedado de la historia, ¿no? Pero la AFA no ha tenido tradicionalmente por unas 3, 4 décadas una relación muy estrecha con el poder político. Totalmente, totalmente. Ahorita Totalmente. ya no existe eso. Ahora está Moderado. muy desarticulado, muy desarticulado. Antes, con la conducción de Mariano Grondona, estaba casi, te diría, muy aceitado todo entre las estructuras partidarias, las estructuras sindicales e Claro. inclusive los aparatos cuasi mafiosos de las barras bravas, ¿no? Todo eso está muy desarticulado desde la muerte de Mariano Grondona. Y la desvinculación con la política no solamente tiene que ver con la decisión del presidente, también tiene que ver con que el presidente olfateó, yo creo que acertadamente, cierto rechazo en la población argentina hacia esa injerencia, ¿sí? Una cosa que valoran todos es que la tremenda dimensión de lo que sucedió desborda cualquier tipo de análisis y cualquier tipo de intervención. O sea, las imágenes son tan poderosas que no hay metáfora posible, ¿no? Y suena tan, aparece como tan pobre, tan desnuda de interés, o sea, tan con intereses expuestos cualquier intervención política, que genera mucho rechazo, ¿no? Pero esto ahora, porque la sociedad argentina, como vos bien lo sabés, por haber estado acá, por haber trabajado acá, por haber estudiado, está harta de una crisis permanente. La sociedad de la crisis constante, de la crisis permanente, ¿no? Entonces había como una especie de catarsis, de necesidad de una... Claro, exactamente, de catarsis, de una alegría reprimida, ¿no? Entonces, una especie de decir, no sé lo que pasará mañana, pero hoy quiero salir a la calle y estar alegre y abrazarme con gente que inclusive no conozco, ¿no? Excelente, muy interesante. Ahora, una cuestión que no quisiera dejar escapar es, tú mencionaste esta polarización de los periodistas deportivos entre los que atacaban a la selección y aquellos que apostaban. Acá visto desde un usuario de ESPN, de repente, yo he visto que efectivamente me parece que los detractores eran más que los que la apoyaban. Totalmente. Entonces la pregunta es,
no va a generar, basta con que digan 1000 disculpas, no lo reconocimos, o aquí va a haber un cuestionamiento a este papel muy importante que juega este segmento y sobre todo los medios de comunicación. ¿Qué nos puedes decir ahí? Tú tienes unas perspectivas interesantes al respecto. Yo creo que, de nuevo, ¿no? En primer lugar, la sociedad argentina, todos en general estamos percibiendo que junto al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, y también lo que se llamaba el cuarto poder, ¿no? Hay una degradación tan profunda de todos estos poderes, que si ya antes no le creíamos a nadie, ya esto confirma que el periodismo hay que escucharlo con mucho cuidado y hay un rechazo también bastante importante a ellos, ¿no? Casi te diría que hoy en día la gente acerca mucho a lo que llaman la casta política con estos periodistas, ¿no? Esto en cuanto a percepción general. Yeah. En cuanto a qué es lo que sucederá con ellos, yo creo que algunos de ellos irán por el lado de las disculpas, otros no, porque la Argentina tiene un comportamiento dilemático que está muy asentado en su cultura. Y van a tratar de reinstalar una nueva grieta en términos futbolísticos, que yo creo que es lo que ya está asomando. Así. Es decir, los populistas van a seguir teniendo su héroe futbolero, que es Maradona, con todos sus excesos, exabruptos, sus ventajas y desventajas, sus cosas, lo que era Maradona, que ya todos saben. Y los que se llamaban los republicanos, los antipopulistas, los de la extrema derecha, digamos, ¿no? Van a tener también su líder y van a tratar de crearlo, y para eso van a tener los medios de comunicación. Que va a ser Messi, un héroe del fútbol moderado, sin casi ni un exabrupto. Lo máximo que le escuchamos a Messi fue "andá para allá, bobo", ¿no? Nada parecido al estilo maradoniano, ¿no? Y nuevamente yo creo que ahí el periodismo va a tratar de instalar una nueva grieta, y la sociedad argentina, que es bastante proclive a eso, lo va a asumir. Espero que no con mucha fuerza, ¿no? Ahora, ¿tú visualizas un fenómeno que pueda en el futuro, no inmediato, pero mediato, o suceder algo como sucedió, no me acuerdo del país africano, en que George Weah es el presidente, un exfutbolista que jugó toda su carrera en Gran Bretaña, que alguno de estos futbolistas se decante como para una figura política? Yo creo que no. O sea, podría pasar, ¿no? Esto de Argentina, hemos visto tantas cosas, bueno, en América Latina, ¿no? Podría pasar. Yo no veo ninguno de ellos una cosa Bueno, así. pero si Palito Ortega fue Claro, candidato presidencial. claro, pensaba justamente en eso, ¿no? O un corredor de motos como Scioli. Claro, Motonauta. claro. Reutemann también, ¿no? Yo creo que no hay ninguno de estos futbolistas con un perfil parecido. Bueno, el padre de McAllister, de Alexis McAllister, es un dirigente importante de Juntos por el Cambio. Eso es el partido de Macri, ¿no? Exacto. No veo ninguno de ellos, y tampoco veo que en la sociedad haya una crisis todavía tan profunda como para crear esa posibilidad. ¿No? Ahora, tú dijiste, ya hablaste de los periodistas deportivos, pero de los medios, esta polarización, que tú señalas, populismo y republicanismo, está
también atravesando los medios, no hay excepciones, o sea, La Nación, Clarín, Página 12, todos están Totalmente. adentro. Totalmente, totalmente, y además con una deformación de la realidad que sobresale, con a veces desembosadamente, y terminan por discutir o por contestarse unos a otros, terminan construyendo realidades que son totalmente diferentes, ¿no?, a lo que sucede. Esto lo comentó muy bien un economista argentino en 1973, Marcelo Diamant, ¿no? Fue un gran, primero ingeniero, después economista. Alguna vez podemos hablar No, sí, por supuesto. que tiene una vida muy interesante, escapó de los pogroms de la Segunda Guerra, porque él es de origen polaco, ¿no? Bueno, él decía, vamos a suponer que hay una familia que tiene uno de sus parientes que tiene la pierna con una infección, ¿no? Y la familia comienza a discutir. Una mitad dice hay que cortarle la pierna porque se puede producir una gangrena. Y la otra mitad dice no, vamos a esperar porque el cuerpo puede generar sus defensas y entonces evitamos cortar la pierna y se resuelve la infección. Las dos partes comienzan a discutir y ninguna de ellas piensa en la posibilidad de la penicilina o del antibiótico, porque en realidad lo importante es superar a la otra parte. ¿Sí? Es decir, la posibilidad de la utilización de la penicilina está obturada por distintas razones, por razones de simple antagonismo, por razones ideológicas, inclusive por razones religiosas, pero la cuestión es que la solución real no se ve y se discute sobre tensiones diferentes a lo real. No sé si estoy siendo... Sí, no, excelente. Ve, una pregunta allí, o sea, tú, y por eso te preguntaba sobre los medios, bueno, no solo los escritos, sino también los televisados. ¿Crees tú que puede existir la posibilidad de lecturas más analíticas que puedan surgir en los próximos días, semanas, Bueno, sobre este evento en el sentido de plantear la necesidad de renovar el contrato social nacional, de darle una lectura muy positiva a esto e impulsar una superación de la polarización que marca a toda América Latina y a todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo cuando veo las fotos de lo que sucedió ayer, cuando veo el obelisco que no entra un alfiler, ¿no? Algo de futuro algo de futuro ahí debe haber. Algo tenemos que poder aprender, no sé qué todavía, ¿no? Pero no hay un dirigente, no hay nadie que pueda expresar eso, pero sí lo que se está viendo es que cuando se apuesta fuerte, con honestidad, con esfuerzo, con humildad también, porque acá no hubo expresiones, eso es otra cosa que me parece interesante, ni de los dirigentes de este equipo, ni de los propios jugadores. No hubo exabruptos. La imagen que hemos visto de Dibu Martínez ayudando a Mbappé, por ejemplo, ¿no? Con Macron al lado. Con Macron al lado, exacto. Eso habla de un tipo de jugador diferente, ¿no? Y es un desafío también a la clase política. Yo no sé qué es lo que se va a desatar acá. La verdad, tengo mis esperanzas, ¿no? Capaz que queda en esto y nada más, no lo sé. Si las primaveras árabes quedaron en lo que vimos. Claro, claro. Puede ser como, ¿te acordás vos de esa bellísima canción de Joan Manuel Serrat, La Fiesta? Ajá, sí. Sobre la fiesta de San Juan. Sí, Cuando termina la fiesta de San Juan, dice, bueno, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, el señor a sus misas y el avaro a sus divisas. Y bueno, quizás es así la semana que viene, ¿no? Y listo, se terminó.
A propósito de divisas, ¿en cuánto está el peso hoy día? Bueno, es una pregunta, viste, que de a poco vamos volviendo a la realidad. Hace rato que no me hacían esa pregunta, y la verdad que... Porque yo estuve allí, te cuento, yo estuve en febrero y estuve en septiembre. Y en febrero llegué hasta 190. Y en septiembre, por la zona de Mendoza, llegué hasta 220. Claro, ¿no? Y sí. Entonces, ¿ese movimiento ha seguido o ya se Sí, paró? claro, claro. En el último mes hubo cierto estancamiento en esa subida, ¿sí? Persistente, porque la verdad que la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, ha sido bastante interesante en frenar esa curva creciente, ¿no? Y el último mes realmente no ha parado mucho. No sé precisamente cuánto está. Pero déjame decirte una cosita más, sí, por favor. Si me permitís. Por favor, claro, con gusto. Futbolera. No, yo tengo dos más futboleras también. ¿Ah, sí? Sí. Vos sabés que nunca me voy a olvidar esa vez que fuimos juntos a la cancha. Ahí, Sí. En Quito. Sí, sí, sí. Te lo voy a agradecer muchísimo. Siempre. No, saliendo de esto que estábamos conversando, lo que te quería decir también, de que a mí tengo la percepción de que hay un cambio de ciclo, no solamente en el fútbol argentino, sino también en el fútbol latinoamericano. ¿Sí? Que tiene que ver con los directores técnicos. Scaloni, un tipo que tiene una historia de director técnico bastante escasa. Así es. ¿No? Quizás por eso no estaba contaminado de todo. Claro, y tiene un perfil totalmente diferente. ¿Cuál es el ciclo que se termina y cuál es el ciclo que comienza? Capaz que lo voy a decir en términos exagerados para que se entienda bien, pero creo que termina el ciclo de los directores técnicos de la improvisación. ¿Sí? El ciclo de los directores técnicos que decían, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. En la cancha se ven los pingos. ¿No? Lo que ha llegado con Scaloni, que ya había llegado hace rato a Europa, ¿no? Y esto lo decía muy bien el director técnico de Irán, ellos estudian en un posgrado para ser directores. ¿No? Es la llegada de la ciencia. Exacto, de la modernidad. Claro, con Scaloni llega a la dirección técnica de la Argentina, del fútbol, la estadística. Tienen un tipo especialmente dedicado al análisis estadístico del fútbol. Interesante. De los jugadores, por dónde van persistentemente, ¿sí? Si la pisó con la derecha, seguramente va a ir a la izquierda, porque la estadística de alguna manera da esa probabilidad. ¿Sí? La estadística y la informática. Se han pasado viendo videos acerca de cómo se comporta su adversario horas. ¿No? Esto no es nuevo, digamos, ¿no? Tenía sus antecedentes en Argentina. En Europa mucho antes. En Europa mucho antes. Aquí, bueno, Pekerman, también Bilardo, ¿sí? Bueno, ni hablar de Bielsa. Bielsa. Pero se estaban acercando de alguna manera hacia lo que definitivamente está marcando Scaloni. Es algo nuevo, ya no tiene que ver con lo viejo. ¿Viste? Estos puntos de clivaje que uno termina diciendo, bueno, ¿cuánto hay de viejo y cuánto hay de lo nuevo? ¿No? A mí me parece que definitivamente en Scaloni hay muy poco de lo viejo. Es el desembarco de la ciencia, en tanto la estadística, en tanto la informática y en tanto el análisis de lo que es la estructura del equipo
y las individualidades, ¿no? Esa tensión entre la estructura y lo individual. Ahora, entonces, tú vas a discrepar con lo que a mí me pareció muy acertado, dijo Luis Suárez de Uruguay. Dijo, esta Argentina se parece cada vez más a Uruguay. Son uruguayos. A mí me pareció excelente porque efectivamente del minuto 0 al minuto 70, 75, Argentina estaba jugando con la garra uruguaya, la garra charrúa. Totalmente. Marcando en todo lado o anticipando con toda la decisión, etcétera, etcétera. Era tremendo y aparte era maravilloso verlo jugar. Así es. No, sí, claro. Era maravilloso verlo jugar. Y a partir de ese penal, o creo que fue del gol de Mbappé. No, el penal fue primero el penal. Y después el gol de Mbappé, pero a 2 minutos de diferencia. Claro, hasta ahí fue un partido. Después, como si hubiese hecho un pacto con el diablo, Francia comenzó a ser otra Francia. Así es, así es. El partido comenzó a ser otra cosa. Ahora, verás, entre los colegas, incluso aquí en la universidad, y en periodistas también se escuchaba, y en redes sociales mucho, que denigraban diciendo van a jugar los africanos de Europa contra los europeos de América del Sur. Te agradezco el link que me enviaste hoy sobre esa entrevista a Di María, porque me parece que en esa afirmación que dije anteriormente hay un desconocimiento del pueblo argentino. Pueden tener como es, apellidos de origen europeo, pero las realidades de las que surgen son muy, muy duras en la inmensa mayoría de los casos. Y eso, a ver, lo que vos acabas de decir tiene muchas puntas. Una de ellas es que el mito del héroe maradoniano tiene que ver con el origen humilde. ¿Ya? Y lo oponían a un Messi de clase media. ¿Sí? Pero en esta selección, la mayoría de estos jugadores vienen de orígenes muy humildes. Muy humildes. ¿Cómo ha sido esta Argentina de una movilización vertical importante en un país poco poblado y de gran territorio, ¿no? Y lo otro, la apreciación que vos decís. Hay como un juicio medio racista en el sentido de... No, mira, yo te digo incluso entre mis hermanos. Yo tengo un hermano que odia a Argentina, odia a Messi, ama a Brasil. Pero así que es un a priori, odia a Nadal. Pero ese tipo de posiciones hay mucho en América Latina. Y entonces yo he dicho, los argentinos no todos son porteños. No es lo mismo los rosarinos, que son los porteños del interior, con los cordobeses, los tucumanos, los neuquinos, etc. Vos has recorrido este país, ¿no? Y vos sabés que aquel que está aprendiendo castellano, si viene a Buenos Aires va a entender algo. Si va a Córdoba no va a entender nada. Porque es realmente otra cosa, ¿no? Y todo eso está en la selección. Por supuesto. Pero ahí hay otra cosa interesante en lo que vos planteabas. Los jugadores franceses son la mayoría negros. Pero se sienten realmente franceses y además son franceses de tercera y cuarta generación, muchos de esos. ¿No? Es decir, no, hay como un juicio racista en esto de que como son negros, no son del todo franceses. ¿Qué tiene que ver la cosa, no? Al revés, en el caso de Marruecos, la mayoría de sus jugadores no nacieron en Marruecos. Decidieron jugar para la selección marroquí. Así es, así es. Es otra cosa, ¿no? Pero volviendo a lo que charlábamos hoy del fin de ciclo, también ese fin de ciclo en la dirección técnica me parece que ocurre con los héroes futbolísticos.
esta selección, este mundial en Argentina, ha dejado atrás un relato futbolero que ya nos tenía, la verdad, te digo sincero, Hasta la... ¡Ah! Basta con Maradona, con el 86, con esto, con esto. Ahora surgieron nuevos mitos. Ay, 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 ay. Hay una pregunta, no sé si tú has tenido oportunidad de ver los comentarios que a veces solo, a veces con otra voz, sacaba Martín Caparrós en El País. No, te escucho, te escucho. No, a mí me parece el libro de Martín Caparrós, ese Ñamérica, me parece interesante, muy interesante. No, yo... El libro del hambre, que me lo leí, es muy buenísimo. Ya. Primera cosa, cuando hablamos de Martín Caparrós como novelista, como ensayista, me saco el sombrero. El hambre es un libro espectacular. Así es. Hay novelas de él que son maravillosas. Esa de los 3 tomos o 6 tomos, ¿cómo se llama? La voluntad. La voluntad. Es impresionante. A quien corresponda. No, son novelas muy interesantes, ensayos muy interesantes. El interior, todo ese viaje que él hace por el interior de la Argentina. No, es un autor sobresaliente. Pero entonces, ¿por qué te tomaste la cabeza cuando yo lo mencioné? No, porque como suele pasar con muchas cabezas inteligentes, yo obviamente no me incluyo, tipos muy lúcidos que terminan peleándose con el país porque supuestamente el país no ha ido hacia el lugar donde ellos al nivel que ellos creerían que debería ir. Entonces tienen un enojo con el país tremendo que... Ahí está, ¿cómo es? Oppenheimer igualmente. Oppenheimer, exactamente. O sea, y eso permea en muchos de sus textos. Y sobre todo con lo popular. Vargas Llosa también, Vargas Llosa. Vargas Llosa también. Sus novelas para Perú. Novelas, es un novelista. Como le habría dicho una vez, según dijo Vargas Llosa, cuando él estaba más metido en política, su mujer le dijo: Marito, ¿por qué no te dejas de joder con esto y dedicate a escribir novelas, que es lo que vos haces? Claro. Así. Y tenía razón, ¿no? Entonces, ¿tú piensas de eso de Caparrós? Sí, yo creo que en su incursión en análisis deportivo. Sí, creo que él tiene un enojo con el país que hay muchas razones para tenerlo. Porque eso de estar en una crisis permanente, la verdad que no es fácil. Pero el fútbol es otra cosa. El fútbol es otra cosa. Ahora, para terminar con una nota que nos lleve un poco a las futuras conversaciones que espero me aceptes. Con gusto, con gusto. Tú mencionaste lo del populismo. En este programa, hace unos 2 meses, 3 meses, tuve la oportunidad de compartir en 2 ocasiones con quien es ahora ministro de Comercio del presidente Petro en Colombia. Un ex profesor que vino para acá y le invité, luego de leer, él es un editorialista del diario Portafolio, creo, y él, el tema de la conversación fue el tema populismo, que tú has sacado al menos 2 ocasiones. Entonces, ¿por qué le invité y cuál era mi preocupación y lo que desarrollamos en los programas? Que de paso está en la página web de la Universidad Andina bajo radio, Voz Andina Internacional, y también se ve en YouTube de los últimos 3 meses. Era porque él sacó un editorial en que hablaba de populismos de derecha y populismos de izquierda. Los unos centrados en el mercado, en los derechos a la propiedad como prioridades únicas, la libertad de emprendimiento, etcétera, y los otros centrados en los derechos y en las condiciones de la mayoría de la población. Entonces, no solo en América Latina, sino en el mundo, y evidenciado cada vez más con esto de la
guerra en Ucrania, esta polarización atraviesa a todos los países. Y a mí me parece que al menos en el caso ecuatoriano, y entonces entiendo que en Argentina es exactamente igual, o sea, lleva a unos debates estériles entre correísmo y anticorreísmo, entre Estado y mercado, pero de unos niveles absolutamente precarios y que no se compadecen con lo que la pandemia nos dejó como lección. El retorno del Estado, necesariamente tiene que haber un Estado allí. ¿Qué te parece estas tesis? Totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo con vos. Una gran enseñanza de la pandemia fue la necesidad del Estado. El Estado como problema, pero también el Estado como solución. Exacto. ¿No? Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una de las grandes imposibilidades de recomponer el Estado o ese pacto entre el Estado y la sociedad está en estas dirigencias que están cegadas en discusiones estériles y que además utilizan todos los recursos para pelearse entre ellos, recursos que son de mucho dinero, así es, de mucho esfuerzo. Acá el caso de la utilización, por ejemplo, del Poder Judicial. Claro, del Poder Judicial para pelearse entre ellos, ¿no? Yo creo que es algo que si tiene soluciones en el largo plazo, ¿no? Como decía Aldo Ferrer. De él te iba a preguntar la siguiente. Aldo Ferrer y Jauretche son tus ídolos y están presentes. Por ahí va la pregunta del millón, pero te escucho. Claro. Bueno, él solía decir, algo pasa con un país que piensa que si la otra mitad no está, vamos a estar mejor. Es verdad. Esto no tiene salida así, ¿no? Pero existen ahorita figuras de esa talla, aunque sea que estén creciendo en el medio. Por ejemplo, la parte final de tus conclusiones del libro que vas a lanzar, que dices, bueno, aquí es la construcción de una política heterodoxa sostenida. Eso es lo que es la respuesta a nuestros problemas. Exacto. Esa es la respuesta a nuestro problema, es decir, crear un frente social, político, que pueda sostener una política heterodoxa. Ya, así es. En términos teóricos ya sabemos de qué se trata. Como decía Ferrer, no es técnicamente difícil tirar abajo las teorías que no nos convienen, digamos. Así es. Para no hablar de neoliberalismo, monetarismo, lo que sea. ¿Sí? Lo que es difícil es armar un frente político que lo sostenga. Así es. ¿No? Yo creo una coalición social. Yo siempre digo, mira, no sé si concuerdas, y esa era otra pregunta también de estas que tienden cables. O sea, ¿crees que la llegada de Lula al poder en Brasil va a permitir volver a la normalidad en las relaciones bilaterales con Argentina? Y por lo tanto abrir esperanzas para el Mercosur y para América Latina. Creo que definitivamente sí. Sí, y además, bueno, vos te acordás el viejo texto de Laclau, ¿no? Sí, claro. Si ponemos la experiencia brasilera en ese plano de experiencias populistas, no lo es tanto. Porque allí hay una coalición de partidos que son ideológicamente claros, no es cualquier cosa. No es una expresión política que hoy puede privatizar y mañana estatizar, como puede ser el peronismo en Argentina, que es más una expresión populista. Entonces, yo creo que allí hay una línea estratégica mucho más armada. Pero esa es la extrema derecha, la extrema derecha. Claro, y además, pero en el caso del PT, tiene una línea estratégica más armada, más sólida. Ya, eso sí, claro. Que cualquier populismo. ¿No? Totalmente. Y por otro lado, el Estado brasileño tiene una línea que no es muy fácil de torcer, ¿sí? Desde la época del Estado desarrollista. Perdón, ¿sí? Pero si lograron torcer Embraer y privatizar buena parte de eso, que era la joya de los militares brasileños, se puede todo.
sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Han logrado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Han logrado, pero bueno, es como torcer un timón fuerte. Ujú, Eso cuesta mucho, ¿no? ujú, Yo creo que la llegada de Lula es una esperanza, en el ujú, sentido, esto que ujú, decís vos, de restablecer relaciones más serias en el Mercosur. Para nosotros es el socio fundamental, ujú, ujú, ¿no? Eh, el camino que estaba tomando Mercosur a su desaparición prácticamente, ujú, se ha frenado. Yo, volviendo a lo que vos decías, la presencia de Alberto Fernández, ujú, que es una presencia política que muchos critican porque dicen que no es lo suficientemente líder, ujú, ujú, porque no es lo suficientemente clásicamente peronista, ¿sí? ujú, Y él persistentemente dice, yo no soy populista, no soy personalista. ujú, Tiene algunos problemas, pero también tiene algunas ventajas. ujú. Entre esas ventajas está, por ejemplo, el papel que han jugado, yo dudo por lo que he visto y por lo que pasa con el peso argentino, o esos pupilos de Stiglitz que estaban ahí en el Ministerio de Economía. Sí, claro, claro. Eso a mí me pareció que era una muy buena gestión la que estaba teniendo Martín Guzmán, ¿no? Ujú, Lo que pasa es que las tensiones internas de líderes como Cristina Fernández y demás, que necesitan conservar su poder y pelear permanentemente por él, bueno, le fueron pegando en los talones permanentemente, ¿no? ujú, Eh, pero del otro lado, en Juntos por el Cambio, el partido macrista, hay también liderazgos así que no son muy personalistas, no, ya. ¿sí? Que es el caso de Rodríguez Larreta. Ujú, ujú, No, no es Macri, ujú. es un liderazgo más de perfil más bajo como el Alberto Fernández. Y yo creo que eso puede ahí abrir una rendija de una forma política diferente, Ujú, ujú. ¿no? Ahora, tú mencionaste una cosa. Que de Sí, sí, hecho, sigue. que de Sigue. hecho sucedió en los primeros tiempos de la pandemia. Mm, Un diálogo permanente interesante. entre estos dos sujetos, entre estos dos políticos, que permitió una cooperación persistente. Pero, por ejemplo, logran consensuar la necesidad de reconstruir esas capacidades que el Estado argentino tenía hace algún tiempo para fabricar las vacunas. Claro, claro, ¿Hay exactamente. consenso que logren establecer en torno a esas cosas? Exactamente, exactamente, Ujú, exactamente. Es lo que, volviendo a lo que decía Ferrer, ¿no? La densidad nacional, ujú. restablecer eso que es la densidad. Sí, a Pero no, propósito, pero perdón, no a existe. propósito de eso, no Sí. me puedo, porque si me olvido, me angustiaré el fin de semana. ¿Cuánto está recibiendo el Estado argentino de vaca muerta? Ah, qué pregunta, ¿eh? ¿Por qué te digo? Porque acá el gobierno de derecha y que quiere convertirse en el aliado de Estados Unidos para sustituir a la pérdida de Colombia, está impulsando la minería en todas las direcciones Claro. y al Ecuador lo único que le queda son 3, 5%, cuando más 8%. Es Bueno, ridículamente bajo. en el caso de la minería, lo que nosotros que cobramos es un 3, 4%, ¿sí? En el caso de la minería. En el ¿Ya? caso del petróleo son mucho más, ¿sí? En este momento no te podría decir cuáles son las regalías. Y además estamos en un estado, esto para los oyentes, Neuquén está al norte de la Patagonia. Ujú, Eh, es una provincia que está siendo gobernada por el mismo partido ya hace 30 años ujú. y ha logrado una cosa muy interesante en los últimos tiempos, que es crear un fondo anticíclico con los fondos de vaca Mm, muerta. a los que quedan en el departamento. Quedan aquí en el departamento y solamente se pueden tocar por algunas circunstancias muy especiales y El con el modelo costo. noruego. Exactamente, el modelo noruego.
exactamente. O sea, una cosa increíble en un país Claro. que vive sin políticas de largo plazo y en una crisis permanente, un Estado provincial hace este tipo de cosas tipo Noruega, ¿no? Pero déjame una pregunta que también me angustia, es ¿cuál es el estado actual de esos desarrollos científico-técnicos impresionantes que tenía Argentina ahí en la zona de Bariloche en energía atómica que llevaba a exportar reactores, etcétera? No, ¿Eso no se ha desindustrializado? no, 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 Eso es no, bueno. no. Pero es, Bueno, allí hay una combinación muy interesante que la Argentina tuvo siempre desde los años 70, eh, muy reducido, pero muy potente ujú, en términos de convencimiento de conciencia nacional del desarrollo científico en esas áreas. interesantísimo. ¿Sí? No Que sé puede si tú ser le has que... leído a Carlota Pérez, porque ella tiene, Carlota Pérez, una venezolana que ya es profesora en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, debe Ajá, estar por jubilarse o ya se jubiló. no lo Tiene leí. unos libros y unos videos también en YouTube formidables, cuando agarró el lema ese futbolístico también para variar del Ecuador, sí se puede, y lo Claro, transmitió, dice, sí se puede lograr economías inclusivas, sostenibles, equitativas, ambientalmente sostenibles en América Latina. Pero dice, son totalmente. dos generaciones, 70 años al menos, en los cuales hagamos las cosas bien, todos los Totalmente. gobiernos. Yo creo que es Te totalmente sugiero que posible. le escuches, yo te mandaré algunos links. Exacto, por favor, te lo voy a agradecer mucho. Porque Mucho. es parte de lo que acabas de decir, está sucediendo ahí en Bariloche. A mí me gustaría, Marco, antes que termine el tiempo, ahora te mandé el último libro, yo Sí, muchas gracias. te pediría que se lo socialices a todo el que lo necesite, eh, Perfecto, muchas gracias. No, no, con todo gusto. para... Y ese será el objeto de un próximo programa, la discusión de ese libro. Claro, Ajá. claro, porque ahí Que podemos... es un recorrido histórico, ¿no? estaría muy interesante, porque es un libro de difusión, ¿no? Ujú, De ujú, difusión, no es para colegas, digamos, ¿no? Sino para ujú, gente no economista, que sintetiza de alguna manera lo que fue la economía política del periodo kirchnerista, del ujú, 2003 al 2015, ¿no? ujú. Y sería muy lindo el diálogo contigo en función comparativa también No, de lo que ha interesante me sido parece. Ujú, ujú, eh, ese periodo en Ecuador. Y ujú, podemos ujú. sumar también a otro colega de otro país, ¿sí? Excelente, excelente. Ujú. Perfecto. Ve, entonces, para ir terminando ya, ¿en qué nivel, digamos, no en el indicador, sino hay voces que anuncian que el 2023 será el arranque de una crisis pavorosa? Nuriel Rubini tiene un libro, Las mega tendencias, las mega amenazas. Es impresionantemente, lo dicen que es Ese es eh, otro libro de los que me vas a mandar. todavía no ha salido, no le Ah, encuentro. Resúmenes tengo y le he escuchado expresiones, porque se acaba de salir hace poco ah, menos de 2 meses. Entonces, bueno, dice que el 2023 lo peor está por venir, lo dijo el FMI, y hablan de la madre de todas las crisis de la deuda. ¿Cómo le encuentra a Argentina en esa situación? Porque me parece que de alguna manera estaba haciéndolo bien, o sea, porque evitó que les exijan que devolver esos 45.000 millones que se esfumaron en el entrar y salir de Macri, pero de todas maneras el nivel de endeudamiento en general de América Latina, pero Argentina con un lugar privilegiado ahí, es muy, muy elevado todavía. es una situación delicadísima. Es decir, y asombrosamente da una pena, porque terminamos el periodo acá con una situación delicada en términos de divisa, pero con un Estado desendeudado en términos externos, ¿sí? O con una deuda un poco manejable, ¿sí? ¿Ya? Con un problema de divisas grave Ujú. que habría que resolver. De hecho, eso
la última Cristina lo estaba empezando a tratar de volver al mercado de deuda, ¿sí? Esto está bien explicado en ese libro del que estábamos hablando, pero el gobierno siguiente, a ver, en 4 años endeudó a la Argentina más de lo que lo hizo toda la dictadura militar. En 4 años endeudó a la Argentina más de lo que lo hizo el peronismo de los 90 en 10 años. Y de nuevo nos encontramos en que hemos retomado la normalidad de la que veníamos durante décadas, que es la decadencia. Atados a un endeudamiento insostenible, y ahora, bueno, el acuerdo yo creo que fue bueno dentro de lo que se podía, ¿sí? Y ahora hay que ir manejándose con la escasez, pero que va a ser un periodo largo de escasez. Igual deja. En la mayoría de países de América Latina va a ser así. Sí, que en el panorama que viene, del año que viene, va a ser más grave. Yo en eso coincido contigo. Es un panorama de escasez y de ajuste permanente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora, este bálsamo futbolístico del Campeonato Mundial va a ayudar a que se genere un espíritu, una propensión a consenso, propensión a diálogo más amplio que antes. Hoy estaba leyendo un artículo sobre la correlación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con los países que salieron campeones mundiales? ¿Qué es lo que ha pasado con sus... Interesante. La mayoría ha crecido unos puntos, sí, algunos más, algunos menos, pero yo te diría que todos excepto Francia. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que Francia salió campeón del mundo en el 2018, ¿no? Cuando ya estamos en pleno, claro, 2018. Ya estamos cerca de la pandemia, ¿no? Y luego de los impactos de estas tensiones geopolíticas que golpean durísimo a Europa, ¿no? Claro. En Francia no se dio eso. Yo creo que hay condiciones, eso favorece el consumo, indudablemente. Exacto. Pero hay condiciones, vos sabés bien, materiales, estructurales que no se pueden forzar mucho, ¿no? Va a terminar esta fiesta y, como decíamos hoy, vuelve el pobre su pobreza, vuelve el rico su riqueza, y el Señor cura sus misas y el avaro las divisas. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por tu amable cooperación. Ha sido muy, muy interesante. Hemos navegado por una serie de temas. En las próximas, espero que lo hagamos ya más focalizado con tu libro. Retomo esa propuesta de cooperación académica. Yo justo voy a dar a unos abogados y también a unos relacionadores internacionales el tema de economía política de América Latina. Entonces ahí, por ejemplo, el capítulo de Argentina, me encantaría tenerte con una sesión de Zoom ahí, porque ahora es lo que se impone. Por supuesto. Y ahí el primer capítulo de este libro, yo creo, bueno, vos sabés. Sí le vi que es una panorámica del mundo. Y Argentina. ¿De qué manera la Argentina América Latina, no la Argentina, ahí trabajé mucho con los informes de la CEPAL. No sé si tenés el anterior libro. No, ese de la pasta verde. Sí, exacto. ¿Ese lo tenés? No. También no le tengo, te agradecería. Te lo mando. Muy bien, Juan, ha sido un gusto. Te envidio que tú puedes salir y en 20 minutos de estar navegando por el Limay. Ahora debe estar un clima rico como para... Uy, riquísimo. La verdad que un placer enorme verte. Me da muchas ganas de... ¿Te sentiste bien en el diálogo? No fue nada... No. Excelente. Un placer conversar contigo. La verdad que me trae a la memoria la visita a Ecuador, así que te mando un gran abrazo para la familia. Muchas gracias. Tengo todavía una foto allí en Papayacta, muy buena.
Así es, así es. Ya pues, Bueno. Juan, ha sido un gusto, entonces hasta la próxima oportunidad. Chao. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias, señores oyentes. Gracias, Tito, por su ayuda. Buenos días. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.